Sí. Bueno, no sé. Hola a todos. Pasá, por favor. Me pongo acá. Ah, está bien, está bien. ¿Quieren usar micrófono? No, ¿Para sí? somos todos amigos. Bien, buenísimo. Nos escuchamos, ¿no? ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, gracias por venir. Vamos a arrancar esta presentación titánica, presentación del libro Obras completas de Tato, que para recordar un poquito, con Tato en vida siempre iban a salir, ¿no? Siempre estaban por salir. Garrido, que es parte de Atuel, bueno, acá tenemos a Ricardo en representación, decía: yo te saco las obras completas, yo te saco. Jorge, yo te saco también, decía Jorge, yo te saco las obras completas. Y sacamos 7 tomos, ¿no? Sacaron, claro, ellos sacaron esos 7 tomos, no, pero a esto que a este proyecto ya venía de antes. Bueno, exacto. Las circunstancias económicas nunca dieron que se pudiera poner la plata para hacer la obra completa, ¿no es cierto? Que era el impedimento para poder lograrlo. Por intermedio de un fomento en el cual participé y que me otorgaron el mecenazgo, logro pagar estas ediciones y no dudé en hacerlo pensando en el deseo y en las ganas de Tato y las mías también y la de todos los que queremos a Tato de alguna manera. Obras, las que sacó Atuel, ya están agotadas. Solo queda aquel tomo, el tomo 7 que trajo Ricardo, que en el caso de hoy en particular, decime si me equivoco, va a ir de regalo por la compra anticipada del tomo. Que sale con un precio también promocional, ¿no? Eso es lo lindo también, que por lo menos no está el físico, pero tenemos un regalo. Así que bueno, yo contento por mi lado, contento por tener a Jorge, que siempre estuvo cerca, a Adriana Schotlender, que siempre nos acompañó en la prensa de todas las obras, obra que hacíamos. Adriana estaba ahí poniendo todos los puntos en la prensa, siempre muy audaz. Bueno, Susi, ya la conocen, es una mamá, compañera de andanzas. Mi querido hermano, parte, el más buen mozo, diría. El más buen mozo. No como dijo papá, que siempre me decía: ya vas a pegar el estilo. Nunca lo pegué. Pero me decía, a los 40 me decía: ya vas a pegar el estilo. Así que creo que todos, Martín estuvo en la música inicial de Potestad, se están cumpliendo 40 años de Potestad también, obra que hacemos con Damián Volado, que está aquí filmándonos. 10 años se cumplen de la partida de Tato. Así que, bueno, por mi lado, muy contentos. Sugieren que use el micrófono, te están criticando la voz. ¿De dónde la palabra? O a mí, no sé. Para que se escuche mejor. Para que se escuche mejor. Claro, para que se escuche mejor. Claro, exactamente. A ver, probalo. ¿No? Ahí Va bien. Entonces, sin más vueltas, ya no tengo nada más que decir. Si no pensaron nada, lo lamento mucho. A ver. Una foto. Más cerca. Más cerca. Ahí. Pero esto es... Es el Movistar Arena. ¿Puedes cantarle algo? Falta el fuego. Ese Listo. Entonces, Jorge, te doy la palabra para que arranquemos con este... ¿Sí? Sí, ¿Hay otro acá? Así, ahí lo veo. Yo te traduzco, Jorge. Dale, gracias. A ver, ¿nos vamos a mirar? ¿Voy yo entonces? Sí. Sí. Bueno, Más cerca. ahí estamos. La verdad que yo estoy muy emocionado. A mí no sé, Tato ha sido
fundamental en mi vida. La primera vez que lo vi en teatro, yo dije, qué bárbaro, qué cosa excepcional, ¿no? Esto fue con Potestad. Y después, bueno, me convertí, vieron, en esos fanáticos que siguen a todos lados, ¿no? Como los que persiguen a Piazzolla, ¿no? Y vi Pablo, vi Paso de Dos muchas veces. Y en el año 93 tomé la decisión de hacer el doctorado en la UBA con la obra de Tato. Y temblando lo llamé a Tato, yo no sé si ustedes lo recuerdan, medía como 2 metros, una especie de boxeador que te llegaba a encajar una piña y te volaba la cabeza, ¿no? Y él, con muy buena onda, porque yo no había hablado nunca con él, me acepta que yo vaya a su casa, ¿no? Susi, en la calle Sucre. Bueno, y a partir de ahí hicimos yo diría una amistad donde mi admiración profunda hizo que empezáramos a trabajar. Para mí esa primera reunión en el año 93 fue fundamental porque Tato no solo ya me tiró ideas notables sobre cómo pensar el teatro, que me hicieron repensar todo, porque siempre me acuerdo esa primera reunión, yo estaba temblando, de verdad, un cagazo, pero absoluto, porque para mí era como estar con San Martín. Pero de verdad lo digo, de verdad. Pavlovsky era el autor y el actor del señor Galín, de todo el ciclo del teatro de la vanguardia en los 60, perseguido por la dictadura. Bueno, yo le conocía todo por esa admiración. Y me acuerdo que Tato me pregunta, ¿qué vas a estudiar en la tesis? Yo, que en ese momento venía de la semiótica, ¿no? Estamos hablando de los 90, 1993, le digo, mire Tato, que yo no lo tuteaba todavía, voy a estudiar su teatro como comunicación, ¿no? Lo que estudia la semiótica, el teatro como lenguaje y como comunicación. Y yo le vi poner una cara ahí en el living de la calle Sucre, una cara así como de decepción. Entonces le pregunté, pero Tato, su teatro no comunica, como diciendo, ¿por qué pone esa cara? ¿No? Y él me dice, sí, obvio que comunica, pero no es lo más importante. Yo le digo, ¿y qué sería lo importante? Y Tato me dice una cosa que yo no me lo voy a olvidar nunca, de hecho la puse en un libro. Él me dice, si yo no hago teatro, me muero. Y dice, me paso toda la semana esperando el momento de reunirme con mi grupo o de hacer función. El momento, el acontecimiento en el que yo hago teatro es el momento en que me siento más integrado con el mundo. Lo peor que me podría pasar es despertarme un día sin deseo de hacer teatro. Me lo acuerdo como si fuera el día de hoy, porque a mí me cambió la vida. Yo me di cuenta que Tato, que termina diciendo, el teatro es mi vida, me dice, y dije, uy, este tipo me está diciendo que hay que repensar el teatro desde otro lugar. No desde la comunicación solamente, como decía la semiótica, sino desde la existencia, desde un orden de acontecimientos, desde la subjetividad. Bueno, y a partir de ahí empiezo con él un camino hermosísimo, que me permite, entre otras cosas, editar sus obras, acceder a su biblioteca. Me acuerdo, me llevó a la biblioteca, acceder a sus papeles, ¿no? Porque él siempre fue muy generoso. Enseguida voy a mostrar algunos de esos papeles. Y por otro lado, acceder también a su diálogo. Hicimos un libro, grabamos 50 horas, me acuerdo. Hicimos un libro que yo estoy orgullosísimo de haberlo hecho, que se llama La ética del cuerpo, que tiene 2 ediciones. La primera la publicó el Teatro Babilonia en el año 94, yo era un pibe, un nene, y la segunda, unos 7 años después, en el 2001, ya la publica Editorial Atuel. Pero Tato además me invita a los ensayos, es decir, empiezo a ver, por ejemplo, los ensayos de Rojo Globo Rojo, en Babilonia, ¿no? Que acá, bueno, la veo a Susi, la veo a Pipi, un espectáculo que a mí me marcó la vida, de verdad. Las popis, ¿no? Las
Copis acá presentes, y El Cardenal, ese espectáculo que yo lo debo haber visto 7, 8 veces, no me acuerdo, pero la verdad, admiración de verdad. Y en este sentido, yo empiezo, a mí siempre me gustó este tema de editar el teatro. O sea, mi primer libro, cuando yo era muy chiquito, realmente saqué postales de Argentina, de Bartiz, después de convencerlo a Bartiz, que no quería saber nada. Bueno, y entonces empezamos con Tato, hicimos unos 20 libros más o menos, entre ediciones de sus ensayos, ¿no? La micropolítica de la resistencia, Resistir, Cholo, ¿cómo se llama? Las distintas compilaciones de estudios sobre su obra, los textos balbuceantes en una edición, bueno, etc. La verdad, yo agradezco a la vida haber sido una especie de compañero de ruta, que Tato me haya permitido ser un compañero de ruta, y no solo de él, sino de su grupo, ¿no? Como él le llamaba, ¿no? De Susi, de Eduardo, de Pipi, y bueno, y de toda la gente que realmente lo fue acompañando y construyendo con él a lo largo de los años. Yo lo extraño mucho a Tato, la verdad. Han pasado 10 años de la muerte de Tato y lo seguimos, yo lo siento muy presente, ¿viste? Es como, a ver, yo lo lloré más que a mi papá, le digo de verdad. No, de verdad, porque yo me relaciono mucho por el trabajo, y la relación con Tato fue una relación de trabajar juntos, y realmente eso fue para mí muy, muy importante. Y nada más quería agregar que como decía recién Eduardo, es una gran alegría esta posibilidad de publicar las obras completas de Tato. Y yo les quería contar un poquitito, brevemente, cómo las armamos, porque si ustedes ven los 7 tomos de las obras completas que fuimos publicando, los fuimos publicando un poco a los ponchazos. Es decir, van a ver que las obras están desordenadas, ¿no? Que de pronto empezamos con unas obras de los 70, después pasamos a las de los 60, después publicamos las últimas obras estrenadas, ¿no? Es decir, el orden de los números, los 7 tomos, no condicen con el orden cronológico de las obras. Incluso nos pasó una cosa muy importante con Eduardo, que yo, para hacer la tesis, venía buscando unas obras perdidas de Tato, que ustedes recordarán cuando en el año 78 intentan secuestrarlo, intentan chuparlo, él se escapa, él lo cuenta en La ética del cuerpo, ¿no? Y claro, quedaron ahí un montón de materiales que se perdieron, entre ellos 3 obras de los años 60 que él no había publicado. De hecho, todavía hay una 4ª obra posterior del exilio que se llama Josecito Kurchan, que todavía no la hemos encontrado por ningún lado. Bueno, yo volví loco a Argentores, porque ustedes saben que Argentores tiene que recibir materiales para que se pueda estrenar, es decir, hay que dejar copia para los derechos de estreno. Entonces llamaba a Argentores y me decían, no están. Llamé tantas veces, hinché tanto la bola realmente, que un día suena el teléfono en mi casa y me dicen, Jorge, mira, en un depósito de Argentores en el barrio de Belgrano aparecieron unas cajas y están los textos que estamos buscando, que son Camellos sin anteojos, Hombres, Imágenes y Muñecos, que son 2 textos del año 63, y un texto que él escribe con Elena Antonietto, que se llama Circunloquio. Por supuesto, Argentores me dice, tenés que pedir la autorización, porque esto lo saca el autor solamente, yo se lo llamo Eduardo. Eduardo, fíjate por favor de hacerme el trámite, porque Eduardo lo hace y me entrega los textos, y esos están, fíjense, son de los primeros textos de Tato, pero están en el último libro. Bueno, digo todo esto para explicar que los tomos los armamos siguiendo un estricto orden cronológico.
Es decir, el tomo 1 va de La espera trágica, 1961, la escritura, a La mueca, 1971, ¿no? La escritura es anterior, pero ahí pongo fecha de estreno, porque me interesa mucho esta cuestión de estar siempre confrontando fecha de estreno y fecha de composición. El segundo tomo va del señor Galíndez hasta El Cardenal, o sea, de 1973 a 1992. El Cardenal, obra no estrenada por Tato, él hace ahí un giro de cosmovisión de su teatro, pasa a lo que se llama la micropolítica de la resistencia, cuando se produce el cambio en el orden mundial de la posmodernidad, lo que llamaba el neoliberalismo. Tato se llama Silencio y dice, empieza una nueva etapa, y reescribe El Cardenal en Rojos Globos Rojos, ¿no? Y bueno, el último tomo, que es este, es desde Rojos Globos Rojos hasta En fin, que es un texto inédito, ¿no? Que estrenaron Eduardo y Susi en una suerte de collage con otros textos breves de Tato. Así que son más de 40 obras. Son, la verdad, una producción enorme, tremendamente vigente. Uno de los placeres que me dio hacer la edición, nosotros empezamos por el tomo tercero, sencillamente para alejarnos del tomo séptimo, porque ahí están las obras de los años 60, ¿no? Y como todavía se consigue, dijimos, vamos a empezar por las obras que están agotadas. Y me gustaría muy brevemente compartir con ustedes algunos criterios de la edición, porque hubo que tomar una decisión respecto de los textos de Tato. En primer lugar, y creo que esto es algo muy importante, asumir ese orden cronológico, ¿no? Nosotros respetamos el orden o de composición o de estreno de las obras, ¿no? Es decir, que están ordenadas 1994, 1998, ¿no? Etcétera, en ese orden. En segundo lugar, elegimos una versión, porque ustedes saben que Tato no hacía una sola versión de los textos. Tato tenía como una dramaturgia viva. Entonces, por ejemplo, de Rojos Globos Rojos hay dos versiones. Está lo que yo llamaría la versión pre-escénica y la versión post-escénica, que son muy diferentes. Nosotros la pre-escénica la publicamos en Babilonia antes del estreno, o sea, es el texto que Tato escribió en su living, ¿no? Porque Tato escribía, además, no era solo componer con el cuerpo, digamos, escribía con... Ahora les voy a mostrar un manuscrito escrito en el living de la calle Sucre, ¿no? Y después yo me acuerdo que le decía a Tato, mirá, el texto del 94 no tiene mucho que ver con este que están haciendo con Susi, con Pipi. Déjame, yo llevo una camarita, grabamos, lo desgrabamos, vos lo corregís y publicamos la nueva versión. Y así fue, en el tomo de las obras completas, sale la segunda versión de Rojo Globos Rojos. Entonces yo elegí para este tomo la segunda versión, porque tiene que ver con las matrices actorales, no solamente con la escritura en el living, por decirlo así, sino con todo lo que era el trabajo de grupo, la subjetividad del actor, lo que Tato llamaría los ritornelos del acontecimiento teatral, ¿no? Lo mismo nos pasa con Variaciones Meyer. Hay 3 versiones de Variaciones Meyer, porque Tato lo iba cambiando. Lo mismo nos pasa con, por ejemplo, con Potestad. Yo me acuerdo la indignación de la traductora, François Tanás, cuando estábamos en Bayona, enojadísima, porque claro, ella proyectaba el texto de la primera edición del año 85, no tenía nada que ver con lo que hacía Pavlovsky. Entonces los franceses leían un texto y escuchaban otra cosa. Y ella a los gritos, sentada al lado de ella, decía, me cambia el texto. Yo decía, claro, esa es la forma de laburar de Tato. Y de hecho él, a partir de la muerte de Marguerite Duras, empieza a trabajar con, digamos,
un concepto que él va a llamar teatro del borrador, que era esta idea de nunca voy a decir el mismo texto, voy a ir siguiendo mojones, voy a ir siguiendo un borrador, sé que voy a tener que hacer primera escena, segunda escena, pero el texto va a ser diferente cada vez. Entonces, eso nos dio un desafío, porque el primer desafío fue, che, publicamos todos los textos, y la idea era, va a ser un libro de 1000 páginas, y la verdad que no, hoy es impublicable, carísimo, la gente no lo va a poder comprar, entonces decidimos uno, y esto está explicado en el prologuito que yo escribí, está el prólogo de Eduardo, y después está donde yo explico los criterios de edición. El otro criterio de edición es que hemos confrontado en lo posible con los manuscritos que dejó Tato, ¿no? Que yo los recibo gracias a que me llegan las cajas donde Tato guardaba sus papeles. Les muestro uno, por ejemplo, que gracias. Que este es el manuscrito de La Gran Marcha de Coriolano, ¿no? Que tiene una letra endiablada. No sé si me explico. Y no es el texto que publicamos en Atuel, ¿no? Pero además tiene correcciones, enmiendas. Por ejemplo, si me permiten, les muestro, ven, acá hay un caso con marcadores de colores, armando la relación entre los párrafos. Es un quilombo. Ahora se corta y se pega, antes no se podía. Claro, digamos, la computadora anula todo esto, y esto es a mí fascinante, ¿no? Y él sabía que a mí me gustaban mucho todas estas cosas, y me pasó con el cuaderno, me pone esta dedicatoria que dice, esto es del año 2003, cuando él estrena en el Centro Cultural de la Cooperación, estrena La Gran Marcha, ¿no? Se abre el Centro Cultural con La Gran Marcha, que es la versión de Coriolano de Tato, ¿no? Y dice, la dedicatoria es Jorge, para vender en París en $10. Y abajo pone Le Manuscrit de Pavlovsky. Él sabía que yo muero por estas cosas. Esto es algo, para mí esto es oro en polvo, ¿no? Esto es como los cuadernos de bitácora de Beckett o de Stanislavski o no sé, o los de Cartoon, ¿no? Los procesos de escritura fascinantes. Bueno, yo en ese sentido quiero también recordar que tuve la suerte de trabajar mucho con Tato en el Centro Cultural de la Cooperación, porque las últimas obras de Tato todas se hicieron en el Centro Cultural de la Cooperación, y una cosa que a mí me encantaba era el viernes estar en la puerta, esperar que Tato bajara del auto, ¿no? Y abrirle la puerta, acompañarlo, no todas las veces, ¿no? Pero acompañarlo a camarín, y siempre me llamaba la atención que Tato arrastraba los pies, se lo veía siempre como muy inclinado. La sensación que yo tenía era muchas veces, uy, no hace función, ¿no? Como diciendo, lo veo agotado, lo veo cansado, ¿no? Me acuerdo que estábamos en el camarín y yo le decía, Tato, ¿estás bien? Sí, todo bien, pero lo veía con muy baja energía. Aparecía Eduardo y decía, Tato a escena, yo me iba del camarín corriendo, subía hasta el Super Pullman, me ponía al costadito porque la sala siempre estaba llena, la sala Solidaridad, y entraba Tato con una energía. Y vos decís, no es el del camarín, ¿no? Y yo ahí entendía la teoría esta del convivio, el encuentro con la gente, ¿no? Y que eso también tiene que ver con las matrices. ¿Puedo agregar una cosa? Dale. Porque yo recuerdo con esto que dice Jorge, de que Tato se sentía mal, que un día también estaba medio sin voz y no se sabía cómo iba a hacer la función porque no podía ni hablar, y él con la voz que le salía, con la poca voz que le salía, dice, Tato no tiene voz, pero el personaje sí. Y salió a escena y habló, porque el personaje tenía voz y cuando terminó la escena volvió a quedar afónico.
yo quiero decir que yo lo terminé de entender esto con Tato yendo a la cancha con Tato. Fanático Independiente, ustedes saben, y le pasaba lo mismo. Vos lo veías llegar a la cancha con una energía muy baja, se ponía en la hinchada y se transformaba en un urso, una especie de un burka de Independiente, que te tenías que alejar porque hacía unas gestualidades tan violentas que te volaba la cabeza si te daba una piña. Bueno, nada más agregar que el otro tema importante es el de respetarle la puntuación. Ustedes saben que Tato, a partir de cierto momento de su producción, empieza a trabajar con algo muy misterioso, que es una especie de escritura abierta, hecha con guiones y sin signos de puntuación, alterando las mayúsculas, ¿no? Él lo explica y es el único prologuito que dejamos en la edición, donde él explica por qué hace esa notación abierta, porque lo que él dice es que los futuros elencos no tienen que quedar pegados a una supuesta notación, sino que tienen que generar su propio ritornello, su propia musicalidad a partir de ese texto abierto. Esto le da a los textos de Tato una gran dificultad porque están llenos de guiones, le faltan todos los puntos, utiliza todo el tiempo minúsculas, abre las oraciones con minúsculas, ¿no? Y en vez de ponerme en el lugar de la Real Academia Española, que diría hay que poner punto, hay que poner mayúscula, le hemos respetado a muerte la notación. Donde Pavlovsky pone minúscula, hay minúscula. Donde pone guión, hay guión. Y donde no puso punto, no hay punto. Y que la Real Academia reviente. Porque tiene que ver esto con el espíritu de Pavlovsky, con la escritura de Pavlovsky. Bueno, la otra cosa importante en la edición que tuvimos que tomar decisiones, en los últimos años Pavlovsky trabaja mucho con la reelaboración de textos previos. Por ejemplo, pequeño detalle, la famosa escena entre la mujer y el pintor, ella y el pintor, él la pone en textos balbuceantes, la pone en fin, la pone en largo encuentro, la pone en pequeño detalle, o sea, entonces tomamos la decisión de en algunos casos dejarla y en otros casos no. Por supuesto, cuando está integrada a una obra mayor, la dejamos. Pero cuando la autonomiza como texto balbuceante, lo sacamos y aclaramos. Es el mismo texto que está en La muerte de Marguerite Duras, digamos, en un montón de textos. Es un fenómeno muy interesante de la última etapa de Tato, que es esto que llamamos la intratextualidad, es decir, agarrar un texto y absorberlo y transformarlo en otro texto, ¿no? Por eso ustedes van a encontrar, yo lo aclaro esto, para que no piensen que se nos escapó, van a ver que, por ejemplo, esa escena de pequeño detalle está muchas veces en el libro y es respetando la forma de escribir y de trabajar de Tato. Bueno, y lo último que quiero decir es que tuvimos que reconstruir las fichas técnicas, porque como los tomos de la historia se iban publicando muchas veces antes del estreno, por ejemplo, suponete, Pipi dirigió varias obras y no estaban las fechas, por ejemplo, no sé, pequeño detalle, largo encuentro, ¿no? Diferentes cuestiones, diferentes obras, y entonces tuvimos que reconstruir, tomar un criterio para poner por lo menos la primera versión, el primer estreno, ¿no? Incluso citando un ciclo que se hizo en el Cervantes, que coordinó Pipi, ¿no? Que se llamó Pavlovsky Integral o Integral Pavlovsky al revés, donde muchos de los textos que nunca habían sido puestos en escena, como el Bocón, por ejemplo, subió no tanto a escena, más bien fue una lectura, una especie de lectura dramatizada, no sé cómo decirlo, y en ese sentido, bueno, hemos tratado de todos los textos que no figuraban con su ficha técnica, reconstituirle la ficha técnica. Bueno, nada más decir que la obra de Tato sigue viva,
es una bestialidad. Yo la leo, bueno, ahora con todo este proceso de trabajo he tenido que releer todo para corregir, para editar, para revisar los escaneados, pues la verdad que ha sido mucho trabajo y es un placer enorme, es un placer enorme, es una obra viva realmente, no es que estamos editando un logos muerto, por decirlo así, no es que es un gesto de homenaje de una obra que no significa, sino verdaderamente estamos hablando de uno de los autores más descomunales que tiene el Teatro Nacional. Y yo diría iberoamericano, porque la verdad, un monstruo en el mapa de Iberoamérica. Bueno, paro acá. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos, no está por ahí apoyado que para ustedes vamos a ver a quien tiene mucho que ver con Potestad y con la vida de Tato también, que es Norman Brisky, que hoy no pudo estar, hay que hacer un cambio de cable. Sí, así no Hacemos usamos. el cambio de claro. cable. Ya. Porque Norman está en todos lados, eso no digo. Es una especie de viajero en el tiempo. Hoy lo vamos a tener de forma virtual porque está justo en clase en este momento, pero mandó un texto que a él le gusta mucho hacer, que se llama Patria, para quien no sepa, a lo mejor Tato dirige en 1985 la primera versión de Potestad, después dirige en el 2019 a Marionetto con una segunda versión de Potestad, una estética de teatro no, y después esta última versión que estamos haciendo con Damián, también la dirigió Norman.